Bien, jóvenes, buenas noches. Formalmente, en el día de hoy estamos aquí para trabajar el tema de la nómina laboral. Dentro de la nómina laboral vamos a aprender a calcular la nómina y específicamente las horas extras. Vamos a aprender cómo se determina el salario diario de un trabajador. También vamos a aprender cómo se determina el salario por hora, el precio de la hora extra, dependiendo del salario que tenga ese trabajador. Pero antes también vamos a ver, para poder comprender eso, vamos a dar una paseadita por algunas teorías que tenemos del código de trabajo y de lo que es una nómina. Estamos leyendo la frase, la vida se encoge o se expande en proporción a tu coraje. ¿Alguien quiere comentar esta frase? Pero no levanten las manos todos a un tiempo. Paola, ¿qué significa esa frase? Lo que yo podría entender por esa frase es que básicamente las situaciones que tú obtienes o que se crean en tu vida son en proporción a la valentía o cómo tú enfrentes tu Muy, vida en general. muy bien. Osmarlin, la vida se encoge o se expande en proporción a tu coraje. La que la leyó no puede decir algo de la frase. Natalia. Buenas noches, profe. Yo no leí la imagen, la que le leyó fue Martina. Yo levanté la mano, pero Martina fue la que habló. ¿Quiere decir algo? Sí, pues bien, según lo que yo puedo entender de la imagen, es como uno enfrente la cosa, según lo que comentaba la otra compañera. Depende de la valentía con la que uno enfrente cualquier situación en la que uno se encuentre, si retroceder o avanzar. Muy bien. Pedro. Sí, esta frase, o sea, nos expresa con toda claridad que dependiendo cuál sea nuestra acción, o sea, nuestro coraje, entonces la vida o lo que nosotros vayamos a ejecutar se va a expandir o se va a encoger. O sea, que nosotros somos el eje principal o nuestra acción, nuestra conducta en el momento preciso que debemos de tomar una decisión con coraje. Eso depende de la decisión que tomemos, si nos vamos a seguir expandiendo o nos vamos a quedar en el mismo estado, en la misma condición. Excelente, muy bien. Todos han reflexionado de una manera excelente. Como les decía ahorita, entonces vamos a desarrollar en el día de hoy el tema de la nómina. ¿Qué es una nómina? Quiero que 2 minutos y ustedes me busquen qué es una nómina laboral. Vamos a ver, ¿qué es una nómina laboral? Bueno, yo tengo aquí, maestra, es el documento que se utiliza para contabilizar el valor bruto y neto de vengado por cada empleado. Muy bien. ¿Quién más buscó? ¿Qué es una nómina? Bueno, no sé. ¿Quién me habla? Ok, vamos a ponerlo Lady. con las manos levantadas.
Lady. Ok, Lady. Pueden dejar las manos levantadas, por favor. Lady. De acuerdo. En términos simples, una nómina es un documento que detalla los pagos y deducciones de nómina que un empleado recibe en un periodo específico. Ok, muchas gracias. Ada. Una nómina es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus empleados, bonificaciones y deducciones. Las nóminas son una parte importante a la hora de llevar la contabilidad de su negocio. Natalia y luego Paola. Una nómina es el recibo del pago de un salario. La nómina sirve de justificante de que el trabajador ha percibido su sueldo y también que han realizado los pagos correspondientes a la seguridad social del trabajador y las retenciones de IRPF. Las retenciones del impuesto sobre la renta, ISR. Paola. Bueno, como ya han dicho la mayoría, la nómina es simplemente una plantilla donde la empresa o el negocio registra los incentivos, deducciones y retenciones de ley del trabajador, además de su salario. Muy bien. Alfonso. Alfonso tenía la mano levantada. Sí, maestra. La nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones en la contabilidad. No le escucho. ¿No Alfonso. me escuché, maestra? Ahora sí. La nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones como la FP, la SFC, la DGI, los impuestos. Muy bien. Vamos a ver, Alfonso, léame esa definición que yo le traje de nómina. La han dicho muy bien, excelente. Vamos a ver, vamos a seguir compartiendo qué es una nómina. La nómina es un documento de naturaleza contable con validez legal, donde se especifica la relación del pago establecido entre un trabajador, prestador de un servicio y una empresa contratante. En la nómina debe estar presente los datos fiscales de la empresa contratante, tales como nombre, domicilio, RNC y los de trabajador, entendidos como nombre completo, domicilio, número de afiliación a la seguridad social, categoría del puesto de trabajo, fecha, entre otros. Muy bien. ¿Quién sabe lo que es un RNC aquí? Vamos a ver. Yo. Dígame. ¿Qué es un RNC? Osmarlin. Le escucho, Osmarlin. Recuerden que tienen que abrir el micrófono, no se le escucha nada. Póntale. Osmarlin tiene su micrófono cerrado. Es un documento oficial que emite impuestos como constancia de su inscripción como contribuyente o una actualización de sus datos. ¿Me escucha, maestra? Osmarlin. Sí. Un RNC es un identificador fiscal que se asigna a una persona y empresa para facilitar la administración de impuestos. Sirve para registrar a los contribuyentes y asegurar que cumplan con sus obligaciones fiscales. Excelente. Mire, las empresas, todas las empresas que están realizadas, el comercio, persona física,
que esté registrada en la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, tiene que tener su RNC. Asimismo, RNC significa Registro Nacional de Contribuyente. Registro Nacional de Contribuyente es el RNC. Es como yo les explicaba el otro día, que es la cédula del negocio. Todo negocio debe tener su RNC. Es como el número con el que se identifica. Cuando usted de la empresa va a comprar y entonces necesita el número de comprobante fiscal, entonces usted tiene que entregar el número de RNC al cajero para que le puedan emitir su número de comprobante fiscal. Porque cuando usted ingresa el RNC es como cuando a usted le ingresan su cédula, que salen todos sus datos. Asimismo sale el dato de la empresa. ¿Estamos claros aquí? Muy Sí, bien. maestra. Entonces, decíamos aquí cuando se leyó que, miren, la nómina es un documento de naturaleza contable con validez legal. Las plantillas de nómina, como expresaron ahorita, se deben guardar y conservar dentro de la empresa. Esas son como, eso es con toda la validez. Porque en esa plantilla es que vamos a registrar, como ya ustedes ahorita dijeron, todo el detalle de lo que nuestros colaboradores van a cobrar y los descuentos que se le hacen. Los descuentos, hay descuentos de ley y hay algunos descuentos que no son de ley. Los descuentos de ley son los de la seguridad social, que vamos a empezar a aprender. Se le descuenta al trabajador un 3.04 y también un 2.87. ¿Quién me dice de qué es el 3.04? Vamos a ver si alguien sabe. Maestra, el 3.04, si mal no veo, es del Seguro Familiar de Salud. Muy bien. ¿Y el 2.87? Es del Seguro de Vejez. Así es. Del fondo de pensiones es el 2.87. Exactamente. De la AFP, como mayormente ustedes lo conocen, pero se llama Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. Nosotros lo conocemos como AFP. Porque cuando nos descuentan el 2.87, de ese 2.87, si por ejemplo a usted le fallece su pareja, de ese 2.87 es que a usted le dan la sobrevivencia de la pensión por el fallecimiento de su pareja. Cabe destacar que la pensión por sobrevivencia se le dan a los hijos menores de 18 años y hasta los 21 años si demuestran que están estudiando en la universidad a la hora del descenso de sus padres. Me explico. Si, si el papá o la mamá fallece y el joven tiene 19 años, pero no estaba en la universidad, no le va a corresponder. Si el papá y la mamá fallecen y el joven de 19 años sí estaba en la universidad, pues le va a corresponder la pensión. Se le da a la viuda, esa ley va en evolución, eso va cambiando, pero hasta donde tengo el conocimiento, la vigencia se le da a la viuda por 5 años. Si es menor la viuda, de 55 años, creo. Entonces, si es mayor de 55 años la viuda, ya la pensión, estamos hablando de la ley 8701, no estamos hablando de la ley de reparto.
sino de la ley 8701. De 55 años en adelante la viuda, entonces le toca pensión vitalicia. Pero eso es muy profundo. Aquí no vinimos a hablar de pensiones. ¿De acuerdo? Pero para que ustedes sepan de dónde, de ese descuento de 2.87 se emana todo eso. Por eso le llaman a AFP administradora de fondo de pensiones. Pero el seguro se llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Pregunta o aporte, jóvenes? Estamos mirando entonces las retenciones. Ese descuento que le hacemos al trabajador se llama retenciones. Y ya dijimos que le descontamos un 3.04, esos son descuentos de ley, y un 2.87. Hay otros descuentos como el de la cooperativa, si el trabajador, si la empresa tiene como política hacerle algunos préstamos al trabajador, entonces si el trabajador tiene préstamos, también se le van a hacer descuentos en la nómina. Ojo aquí, si es la empresa que le presta al trabajador, esos descuentos no son por ley. Ahora bien, si yo trabajo en una empresa, y trabajo en el departamento de nómina, pero tengo un amigo que es prestamista y él le presta y mi amigo me dice, mire, Dignelia, la señora Ada que trabaja con usted, me tomó prestado y no me quiere pagar. ¿Usted me puede hacer el favor de descontárselo de la nómina? ¿Eso es legal? Levantando las manos, díganme. Repita la pregunta, profe. Ok. Yo trabajo en nómina, soy la encargada de nóminas de una empresa. Y entonces, un prestamista le presta a Ada, a Alfonso y a Esther, ya involucré más. ¿Estamos de acuerdo, Ada, Alfonso y Esther? Sí, maestra, estoy escuchando. Le prestaron a ustedes dinero, pero... Yo creo, Perdón, Alfonso, que estoy repitiendo la pregunta. Le prestaron a Ada, Alfonso y a Esther dinero, el prestamista, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ni Ada, ni Alfonso, ni Esther le están pagando al prestamista. Pero el prestamista es amigo mío. Y él me dice, Dinelli, hágame el favor de hacerle los descuentos que ellos me deben, que usted tiene esa potestad en la nómina, de hacer esos descuentos y pasarme ese dinerito a mí. La pregunta fue, ¿eso es legal? ¿Se puede hacer? Entonces Alfonso nos va a responder. Vamos a ver, se abre debate. yo creo que no, maestra. Eso no es legal. Ok, muy bien. Yuleisi. Yo creo que si la persona está consciente de que se lo pueden descontar de la nómina, sí se puede hacer. Muy bien. Ada. Maestra, yo creo que no es legal, pero si está dentro de la empresa y el empleado o cualquier persona está de acuerdo, puede ser posible. Yesenia. Y luego Martina. Yesenia. Entiendo que no, maestra, entiendo que eso no es legal. Martina. Entiendo que no es legal. Ahora, si la persona que debe le dice a la persona, o sea, a usted, que le descuente eso mensualmente, ya es otra cosa, pero sin el consentimiento del empleado no lo pueden hacer. Así es como todo, la mayoría han dicho. Hago estas preguntas para que ustedes queden claros. Ustedes van a trabajar en departamento de nómina, ¿eh? Y aunque yo dije que el prestamista es amigo mío, en las empresas se da un caso que a veces son funcionarios de la empresa que prestan.
Eso es ilegal, jóvenes. Usted no puede descontarle a nadie sin su debida autorización. Algunas personas lo que hacen es que hacen autorización. Yo, en lo personal, si es un prestamista, ustedes hicieron negocio por allá, a mí no me involucren en mi trabajo, porque cuando viene a ver me quedo yo involucrada. Si usted le prestó por allá, a mí no me involucre. Hay que ser a veces un poquito severo con eso, ¿eh? Ahora bien, repito, si es la empresa que tiene como política prestar, que generalmente esos préstamos son sin intereses, o es a través de una cooperativa que sí está autorizado, entonces sí los descuentos se pueden hacer. Porque cuando usted toma un préstamo en la cooperativa de la empresa o en una caja de ahorro, usted firma un documento autorizando a que se hagan esos descuentos. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Martina se le quedó la mano levantada o quiere seguir aportando? A Martina y a Yuleisi. Profe, por ejemplo, mi esposo trabaja en una empresa, entonces ahí había una persona, el que estaba encargado de llevar la nómina, o sea, le llevaba una cuenta, o sea, él era como, no me fue la palabra, él era socio de un señor. El señor él le conseguía a los empleados de la empresa, entonces él le prestaba, y como él estaba encargado de la nómina, él se lo descontaba, pero sí los empleados estaban conscientes de que él se lo iba a descontar. Porque había ya un papel de autorización. Todo eso se hace, pero no es debido. Repito, se hace, pero no es debido. Son cosas que las empresas, como tienen la potestad del personal, pues manejan. Pero eso es una empresa que maneje su prestigio, no le gusta hacer esas cosas porque es penado por la ley. Pero si tiene autorización, sí. Porque, por ejemplo, los bancos prestan y se descuentan por nómina, pero eso es ya con la debida autorización del empleado. La pregunta que yo hice fue, si ellos no están pagando, como el prestamista era amigo mío, me habla a mí para que yo haga los descuentos. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una debida autorización, sí. Ahora, yo recomiendo no involucrarme mucho en esos asuntos. ¿Se entendieron los descuentos? Martina, ¿quiere decir algo? Puede bajar la mano si no nos va a decir nada. Ok. No, está bien, fue que se me quedó levantada. Correcto. Ahora bien, estábamos hablando de los descuentos de ley y los que no son, y los descuentos que no son de ley, pero sí se deben hacer dentro de las empresas. Ya lo dijimos. Dentro de los descuentos de ley, acabamos de decir que se descuenta de la seguridad social un 3.04 y un 2.87. Pero también es importante decir que el empleador o el patrono o la empresa, por cada trabajador, por cada salario de ese trabajador, también aporta a la seguridad social un 7.09 del Seguro Familiar de Salud y un 7.10 del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, o como ustedes lo conocen, el Fondo de Pensiones AFP. Continuamos, vamos a continuar porque el día de hoy tenemos un plato fuerte. Dice que cada empleado debe recibir no solamente su cheque de pago o su transferencia, su ingreso bancario o dinero en efectivo, sino también el documento de nómina que muestra el valor bruto de vengado, las deducciones y el pago neto. Esto quiere decir, jóvenes, que cada trabajador usted debe identificarle
lo que está cobrando y lo que se le está deduciendo. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ada. Un aporte, profe, a lo que usted acaba de decir. Yo estaba en una empresa donde por correo me enviaban todas las quincenas un reporte de nómina, donde tenía la quincena de, por ejemplo, la tenía por números. Eh, pago de nómina número tal. Tenía ahí lo que había trabajado por hora, lo que había trabajado por semana, lo que había todo. Ahí me lo detallaban absolutamente todo, lo que me descontaban de la AFP, el aporte que ellos hacían a esas cosas, y al final me ponían el resultado. O sea, no había duda. Y si había cualquier duda, uno tenía que comunicarlo al departamento de nómina. Inmediatamente revisaban y te mandaban nuevamente el documento modificado. Y eso era excelente. Para las empresas eso es más claridad, mejor amistad. Ada, usted ha dado un aporte excelentísimo. Ese recibo de nómina que se lo enviaban a usted, ¿se lo mandaban después que ustedes cobraban o era una prenómina antes de ustedes cobrar? Lo enviaban la noche antes y ya el día siguiente estaba el pago de la nómina. O sea, y caía directamente a una cuenta que ellos mismos nos daban la autorización de utilizar. O sea, esa era la de solamente para eso. Sí, sí, porque esa es la cuenta de la transferencia. Ok, la cuenta nómina, como llamamos. Lo digo, Ada, porque en algunas empresas, y eso yo lo trabajé, hacíamos una prenómina. Yo trabajé en Zona Franca y le enseñábamos a cada trabajador lo que iban a cobrar antes de ya finalizar la nómina. Por eso mismo, por si había alguna discrepancia, alguna reclamación, y entonces se evaluaba y se examinaba, ahí mismo entonces sí se modificaba y entonces se le enseñaba de nuevo si había que hacer la modificación ahí mismo. Y así evitábamos inconvenientes de que cuando el trabajador fuera a cobrar, estuviera disgustado con sus horas extras, con su producción. Estamos hablando aquí generalmente de las nóminas cuando son, ¿cómo es el nombre de este tipo de nóminas? Compuestas, vamos a decirle. Son ahí, se trabajan nóminas en las empresas manufactureras principalmente, se trabajan nóminas de producción con incentivos de producción. En algunas empresas se trabajan nóminas con incentivos de venta. Entonces, a veces esos cálculos son variables y se puede, dentro del departamento de nóminas, se pueden omitir algunos, pero usted que sabe lo que reportó, entonces se buscan las soluciones. ¿Algún otro aporte? Yesenia. Sí, maestra. Todo lo contrario. Un ejemplo, yo soy asalariada, yo trabajo en el gobierno. Un ejemplo, a mí me pagan de los 21 a los 25 y después que me hacen el pago a la cuenta de nómina, entonces que me mandan el correo del depósito, o sea, de lo que se me ha pagado. Detallado, sí, pero sí después que se me hace el pago. Sí, porque generalmente, Yesenia, el pago suyo no tiene novedades, como le decimos, sino que usted sabe lo que va a cobrar todo el tiempo. ¿Sí o no? Exactamente, sí. Sí, Esas, un pago sí, neto, exacto. sí. Esas son las diferencias, ¿eh? No es lo mismo una nómina que genere muchas novedades a una nómina normal que todas las quincenas prácticamente sea lo mismo, ¿eh? Muy bien, además usted está hablando de una nómina gubernamental. Ahorita cuando yo me refería a las pensiones, y es bueno recalcarlo, porque entonces cuando yo hablo de la ley de seguridad social, algunos participantes me dicen, no, pero eso no es así, porque yo tengo un tío que trabaja en la policía que le dieron esto y esto. Ya esas instituciones se rigen bajo otras normativas, que es lo que llamamos la pensión de reparto,
que no están avaladas por la ley de seguridad social. En estos días vimos en la noticia eso, que las instituciones públicas se están volviendo a la ley de reparto. Recuerdo, no voy a abundar en esto porque estamos grabando. Entonces, la ley de reparto generalmente la utilizan mucho las instituciones públicas. O sea, la pensión de reparto. Pero no vamos a profundizar en pensión porque estamos en nómina. Vamos a continuar socializando este material. Osmalin, ¿usted me puede leer ese material? Déjame ver si se ve en pantalla. ¿Lo puede ver en pantalla? Sí, maestra. De acuerdo. El contenido mínimo de la nómina, debe incluir nombre de la empresa, título del documento y fecha que abarca la nómina, nombre de los trabajadores, número de cédula, cargo que ocupa, detalle de los ingresos como salarios, comisiones, horas extras, combustible, etc. Detalle de las deducciones que se le practican al salario bruto, bien marcadas por la legislación vigente, seguridad social e impuestos sobre la renta. Otro tipo de deducciones que haya que aplicarle a la nómina, como adelantos de salarios, préstamos en cooperativas, etc. Monto neto a pagar, lugar de emisión y firma y sello por la empresa y trabajador. Muchas gracias, Osmalin. Ahí vimos también que a veces dentro de la empresa se le hacen adelantos a salario. Eso es bueno, me pasó algo y yo necesito un adelanto de mi salario y luego se lo van a descontar. ¿Alguna pregunta o aporte, jóvenes? ¿Pregunta? Sí, Ada. Tengo otro aporte, maestra, sobre eso mismo de la nómina, porque en esa misma empresa también yo manejaba un poco, no ¿cómo se dice? O sea, no tan grande el área de la nómina, porque eran muchas sucursales. Yo manejaba solamente la de la sucursal donde yo trabajaba y el otro departamento la manejaba todas. Y yo podía notar que yo hacía la nómina sin saber lo que estaba haciendo, simplemente siguiendo los pasos que me decía el gerente. Y en esa nómina yo pude ver que ahí agregaban las horas trabajadas de cada empleado por día. Agregaban si había día feriado, tenía una parte de día feriado. Si las horas nocturnas después de las 9 de la noche también se agregaban. No recuerdo exactamente si los descuentos se hacían, pero creo que se le ponía como con letras y número y color si faltaba ese día, si había mandado una licencia, o sea, se le ponía L de licencia con un color. Y así el otro departamento de nómina, el más grande, podía identificar y podía pagar mejor la nómina a todos los empleados. Eso es sumamente importante, ya que si, por ejemplo, manejamos una empresa que es solamente una empresa, es cómodo hacer la nómina, pero cuando esa empresa maneja varios tipos de nómina, una sola persona no puede manejarla, tiene que haber alguien en cada lugar que la haga y luego se revisa más allá y en más profundidad. Sí, eso va a depender del sistema de nómina que tenga la empresa y todo. Eso va a depender de muchos factores, ¿eh? En el caso suyo, usted colectaba datos importantes de sus trabajadores de las novedades. Por ejemplo, L de licencia quería decir que si faltó un día por una licencia, ya ellos sabían cómo lo iban a pagar. O si había que descontárselo, no lo iban a pagar. Porque eso va a depender también de la política de la empresa. En estos días me escribió una amiga y me dice, Dinelia, si yo falto, estoy enferma y mando una licencia a la empresa, yo sé, porque ya me explicaron en la empresa que me tienen que pagar por esa licencia el 60%, eso me lo devuelve la TCS. Pero, ¿dónde yo busco eso? Entonces, son cosas que tenemos que profundizar para tener este conocimiento. La ley dice que las licencias, después de los 3 días, si no me equivocan, ustedes me corrigen, después de 3 días de licencia se le paga
el 60% de su salario, del salario que tenga reportado en la seguridad social. Por eso es la importancia de que las empresas reporten el salario real a la seguridad social. Muchas empresas, muchas empresas lo que te dicen, mire, para que usted pague menos de descuento en seguridad social, solamente le vamos a reportar X salario. Y eso le conviene a usted. Eso le conviene a usted para usted no pagar el 3 tan elevado, el 3.04 y el 2.87. Le conviene a la empresa para no pagar tan elevado el 7.09 y el 7.10. Pero, como dice un refrán por ahí, a veces es más la sal que el chivo. Tanto para la empresa como para el trabajador. El trabajador tiene desventaja, pero también la empresa, cuando no paga todo lo que es real, tiene desventaja porque no se lo puede deducir de los gastos a final de año para fines de impuestos sobre la renta. Ada. Y sin contar que debe tener el empleado más de un año en la empresa para poder recibir la paga de licencia. Y después de los 21 días de licencia, o 20 creo que son, o 10, no recuerdo exactamente, pero 10, 20, es que se paga el 100%. Eso, mire, eso es muy profundo. Por eso yo les digo a mis estudiantes, para la elaboración de la nómina es importante tener conocimiento del Código de Trabajo, que es la ley 1192, de la ley 8701, que es la ley de seguridad social, y también de la ley, el Código de Trabajo es el 1692. El 1192 es el Código Tributario, siempre confundo esas leyes. El Código Tributario también es para conocer los descuentos del impuesto sobre la renta. Todo eso que acaba de decir Ada sobre seguridad social, las incapacidades, ustedes lo pueden seguir indagando y pueden en su buscador de Google escribir preguntas y respuestas de la seguridad social. Y hay muchas preguntas y también contestadas las respuestas. Todas estas cosas que ustedes quieren indagar, conocer sobre la licencia, etcétera, etcétera. Eso que ella acaba de decir es muy importante. Si un trabajador no tiene los 12 meses en esa empresa, no le pagan la licencia. Ahora bien, va a depender las políticas de la empresa. Hay empresas que dentro de sus políticas dicen, cuando mi trabajador está más vulnerable, que está enfermo, no le voy a dejar de pagar o le voy a pagar el 50%. En años anteriores, cuando estamos hablando en años de los 90, muchas empresas de zona franca optaban por pagarle el 100% a sus trabajadores en las licencias. Luego de un tiempo tuvieron que reducir eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque las personas se mantenían enviando licencias a las empresas, licencias injustificadas. Gracias a Dios, en estos días no se debe hacer porque ahora se amarra más, tanto con los médicos como con la ley de seguridad social, la forma de hacer las licencias. Entonces, por eso, el Código de Trabajo exenta a las empresas el pago de la licencia. Eso no es legal. Eso es si la empresa quiere hacerle un pago. Ahora, lo que sí es legal es el 60%, pero ya eso viene dado con la seguridad social. Hay empresas que dicen, no, yo se lo pago y cuando la seguridad social me reembolse a mí, pues yo me lo quedo. Hay otras empresas que hasta que la seguridad social no reembolsa ese 60%, no lo dan. No sé si últimamente se ha creado algún reglamento para que las empresas lo otorguen. Ahí no tengo ese conocimiento, pero hasta donde manejaba la ley o manejo la ley, estaba como al libre albedrío. Si alguien tiene, Ada, tiene algún aporte ahí. Con respecto al tiempo que dura
ay Dios mío, la seguridad social Sí, para pagar la licencia al trabajador. al trabajador es de 60 días. O sea que si la empresa decide esperar a que la TCS o la DIDA, como le dicen, no recuerdo bien, tiene otro nombre más fácil de conocer, La esperan a que CISALRIL. la CISARRIL, exactamente, esperan a que ellos le paguen para entonces luego pagarle al empleador, que ya a veces el empleador lo que hace es que ni se acuerda. El empleado. Recuerda que el empleador es la empresa. Sí, por eso le dije que eso va a Sí, me depender. confundí, maestra. Eso va a depender de la política de la empresa. Por eso les dije, hay personas que cuando se incapacitan se quedan desprotegidos porque la empresa dice que no le va a dar ese dinero, sino que tiene que esperar a que, vamos a decir la TCS, pero lo que pasa es que la TCS se rige por algunas superintendencias. Dentro de la superintendencia tenemos la CISALRIL, que es la que se encarga de todo lo que es enfermedad, por decirlo así, de una manera llana, y tenemos también la Superintendencia de Pensiones, que es el CIPEN, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con pensiones y todo lo demás. Yuleisi. No, maestra, fue que se me quedó levantada la mano. Ok, vamos a continuar porque tenemos mucho aquí. Estamos trabajando la nómina. Lo que pasa es que para elaborar la nómina hay conceptos que debemos conocerlo. Pedro, ¿me puede leer ese slide? ¿O ese lo leímos ya? Creo que ese fue el que leímos ahora, ¿no? No, ese no lo leímos. Dele, Pedro. Bien. Como tal, una nómina es una factura de pago. Por lo tanto, en ella se debe reflejar el salario base del empleado, sobre el cual se harán las deducciones o retenciones de rigor. A esta cantidad se le sumarán los complementos salariales, que podrán ser por antigüedad, rango, formación, horas extras, bonificaciones por objetivos, entre otros. La sumatoria total de estos ítems o columnas dará como resultado el sueldo bruto del trabajador. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Voy a compartirle algo. Lo que acabamos de leer lo vamos a presentar acá. Déjame ver si es esto lo que voy a presentar. Ujú. Ok, miren aquí. Esta es la elaboración de la nómina. Pueden ver la plantilla, jóvenes. Sí, maestro. Esa no es la plantilla que ustedes tienen. Esta es una plantilla mucho más extensa. Dice fecha de entrada, nombre del empleador. Vamos a poner, por ejemplo, Ada. Ada Salomé. El cargo, el sueldo. Vamos a ponerle a Ada 35,000 pesos. Pero Ada trabaja en una empresa que tiene comisiones. Entonces, y dice aquí, vamos a ver los datos de la nómina. Lo pueden ver los datos. Dice, comisión por cobro. Sobre los cobros realizados en el mes se le paga un 2.5%. Vamos a decir, calcúlenme el 2.5%. Vamos a decir que Ada cobró 500,000 pesos. ¿Cuál sería el 2.5%? Vamos a ver. 12,500. 12,500.
Eso ganó Ada por comisión. Muchas gracias. Eso ganó Ada por comisión. Aquí dice sueldo sujeto a la seguridad social. Porque la seguridad social le vamos a descontar todo lo que el empleado gana menos las horas extras. Las horas extras no están sujetas a la seguridad social. Entonces, aquí le hacemos los descuentos. Fíjense que si usted suma 47.500, que es el sueldo sujeto a seguridad social, alguien que me lo multiplique por el 3.04%, ese es el primer descuento que se le está haciendo a Ada del Seguro Familiar de Salud. Aquí, como es una fórmula de Excel, lo tienen realizado. Igualmente el 2.87 le hacen el descuento. Entonces, Ada tiene un salario después de TCS para hacerle los descuentos de el impuesto sobre la renta. Mírenlo ahí. Se puede ver en pantalla, jóvenes. Sí. Sí, maestra. Ok. Salario después de la TCS. ¿Por qué el salario después de la TCS? Y eso lo vamos a explicar cuando estemos haciendo la plantilla que ustedes tienen de nómina. Porque para hacer el descuento del impuesto sobre la renta, tenemos que al salario bruto, como le decimos, en este caso salario sujeto a TCS, tenemos que hacerle la deducción de la seguridad social y lo que nos quede, entonces de ahí sí se le va a hacer la deducción del impuesto sobre la renta. Hecho la deducción, entonces vamos a tener el neto a pagar. Si Ada por alguna razón trabajó horas extra y ganó, vamos a decir, 500 pesos por hora extra, eso sí le va a incluir para el salario, para el descuento del impuesto sobre la renta. Entonces, lo que acabamos de explicar en el slide es que todo lo ganado, menos las deducciones del lugar, a todo lo ganado que yo voy a cobrar, eso se le llama salario bruto. La otra plantilla sí lo tiene. Si yo, mi sueldo fijo, más las comisiones, más lo ganado por horas extra, eso es mi sueldo bruto. Entonces, a ese salario bruto le vamos a aplicar las deducciones del lugar y nos va a dar un neto a pagar. Para la empresa es neto a pagar y si soy yo que lo voy el empleado, entonces el neto a cobrar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ustedes pudieron entender eso? Me parece que no. Sí, sí, digo, pude entender algo, claro que sí. ¿Podría repetir, maestra, por favor? ¿Qué usted quiere que yo repita? Vamos a ver. ¿Qué usted no entendió para ver si lo que hay que repetir? ¿Qué fue lo que no entendió? Maestra, lo último que usted estaba diciendo, ¿lo podría repetir nuevamente? Ok, lo último que yo expliqué es que todo lo ganado por el empleado o por el colaborador se va a llamar salario bruto. Eso es una terminología. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos diciendo aquí, ¿cuál es el sueldo fijo de Ada? 35,000, maestra. Correcto. Pero ella, nosotros explicamos aquí, lo que no estaban fregando, sino que estaban atendiendo a la clase, nosotros explicamos aquí, y oye los platos como se suenan ahí.
Ay, soy yo misma, maestra, que estoy haciendo cena. Yo sé. Si el sueldo son 35,000 pesos, la comisión, entonces es el salario, el su sueldo fijo. Casi siempre las empresas le ponen un sueldo base a sus trabajadores. Y si son empresas que van a pagar por incentivos o novedades, entonces ya eso sigue aumentando. Su sueldo de 35,000, dijimos que ella cobró por comisiones 12,500, entonces su sueldo aumentó a 47,500. Vamos a decir que ese es el salario bruto. De ese salario bruto, entonces es que se va a hacer los descuentos de rigor. Se le va a hacer el descuento del Seguro Familiar de Salud, el descuento de la AFP y el descuento del impuesto sobre la renta. Hasta ahí estamos claros. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, Maestra, yo tengo una pregunta. sí. Yo pensé que cuando se calculaba la TCS, solamente se ponía en la página, cuando uno ingresa o cuando se va a hacer la deducción de la TCS, el salario, o sea, el salario que se le estableció al trabajador, no las comisiones e incentivos. Solamente, por ejemplo, si alguien gana 30,000 pesos, se le hace la deducción de la TCS de esos 30,000 pesos. No se cuentan ni las comisiones ni incentivos. Una excelente pregunta. El Código de Trabajo establece que sí. La Ley de Seguridad Social establece que sí. Que todo lo que las comisiones, incentivos que sean regular, y el Código de Trabajo también lo establece, forman parte de su salario. Si de manera regular yo recibo comisiones por las ventas, eso no es una comisión aislada, sino que forma parte de mi salario. En el caso de los empleados de zona franca, si de manera regular se le paga incentivo por producción y se le dice a sí mismo, si saca la producción equivalente a esto por encima de esta producción, usted gana un incentivo de 500 pesos, de 700 pesos. Son incentivos que se realizan de manera regular y forman parte de de su salario. Por eso no se dejan fuera. Hubo una mala práctica, eso hace muchos años anteriormente, que incluso para calcularle, para hacer el cálculo de las prestaciones laborales, no se tomaban en cuenta, pero eso era una mala práctica ilegal. Todo lo que el trabajador devengue, comisiones, incentivos, sí se toman en cuenta para la seguridad social. Lo que no se toma en cuenta para hacer las deducciones de seguridad social son las horas extras. Eso sí no se toma en cuenta. Bien, ustedes tienen ahí, yo voy a verificar que así esté en en la plataforma. Ustedes tienen una guía muy interesante donde les muestra todo eso muy detalladamente. Pero una pregunta muy interesante, ¿eh? Sí. Pero fíjense que las horas extras no se toman en cuenta para el descuento de la TCS, Seguridad Social, pero sí para el descuento del impuesto sobre la renta. Por eso muchos trabajadores le pagan horas extras y trabajan muchas horas extras y dicen, esas horas extras que yo trabajo aquí son de gratis. Maestra, ¿cómo de gratis? Porque se quedan en impuestos. El impuesto sobre la renta, después que un trabajador cobre 34,000, por encima de 34,685 pesos, tienen que descontarle un impuesto sobre la renta. Y eso lo vamos a trabajar en la clase que viene el viernes, pero ustedes me tienen que ir trabajando la nómina que tienen ahí. Y la parte de deducciones de impuestos sobre la renta la vamos a dejar hasta que yo explique esa parte. Si alguno lo indaga o tiene el conocimiento,
pues me la puede hacer y subir. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros, jóvenes. Sí, maestra. ¿Quedó clara la aclaración? La joven que me preguntó. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Pues vamos a continuar con los slides. Lo que yo le quería mostrar aquí es que todo lo que yo gano es mi sueldo bruto. Antes de las deducciones. Después de todas las deducciones va a ser mi salario neto. Por eso muchas personas dicen, no, mi salario es de 50,000, pero me queda en 45,000. ¿Se entendió? Ok, vamos a seguir compartiendo porque yo quiero que en el día de hoy aprendamos a calcular las horas extras. Esto es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Dice, la nómina deberá recoger de manera especificada lo relativo a las deducciones de ley correspondientes a la seguridad social, impuestos sobre la renta, para finalmente, en consideración de la cantidad de vengada y el total deducido, dar como resultado el monto que el trabajador a fin de cuentas percibirá su salario neto. Esto es lo que yo acabo de expresar. Mi salario bruto menos las deducciones me va a dar el salario neto. Y aquí se ve. Se ve en un ejemplo, dice, en esta ocasión vamos a realizar un ejemplo donde contemplaremos un empleado en nuestra nómina. El primer paso es determinar todos los ingresos percibidos por el empleado durante el mes. Y vamos a suponer que el salario fijo del empleado es de 40,000, de horas extra devengó 5,000 y de otros ingresos 2,000. Total devengado en el mes 47,000 pesos. Y de ahí se le dan las deducciones, pero ya eso yo lo expliqué en el slide en el Excel que yo les acabo de explicar. Más detallado. Dice que ya tenemos los ingresos devengados por el empleado y las deducciones de ley. Ahora bien, vamos a suponer que nuestro querido Juan Ramos nos adeuda 3,000 por concepto de pago de factura. Y ahí explica lo que decíamos ahorita, que los descuentos autorizados por el empleado están contemplados en los artículos 195 y 201 del Código de Trabajo de la República Dominicana. Tomen nota, jóvenes, y esto es importante. ¿Cuáles son los descuentos autorizados por el empleado? Están contemplados en el artículo 195 y 201 del Código de Trabajo. ¿Recuerdan que hicimos un debate ahorita? ¿Alguien tiene ese artículo que me lo pueda buscar ahí rapidito? 3 minutos en los que yo busco un vasito de agua.
Estoy de vuelta por aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, maestra. Bien. ¿Alguien tiene el artículo 195 y 201? Yo lo tengo. Ok. Bien, el Código de Trabajo en su artículo 195 explica que el salario se estipula y paga íntegramente en moneda de curso legal en la fecha convenido entre las partes. Puede comprender además cualquier otra remuneración, sea cual fuere la clase de esta. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, por ajuste o precio alzado o combinando algunas de estas modalidades. ¿Y el 201 qué dice? El 201 qué dice. Bien, el 201 dice que el pago del salario puede ser objeto de estos descuentos. Primero, los autorizados por la ley. Segundo, los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador. Tercero, los anticipos de salarios hechos por el empleador. Cuarto, los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto, no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. Y quinto y último, los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privados. ¿Se entendió, jóvenes? Fíjense que el Código de Trabajo incluso establece que usted no le puede hacer un descuento más que la sexta parte. Repita eso, Paola. Dice en el número 4 que los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador, por este concepto no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. Muy bien. O sea que pone condicionante. ¿eh? Por eso, todo eso a las instituciones financieras lo saben y por eso que ustedes ven que a veces ustedes dicen, pero ¿y por qué me prestó tan chin? Va a ser descontado y ellos saben por lo que usted gana que le pueden prestar, aparte del historial crediticio y todo lo demás. Vamos ahora a ver algo de lo que mencionó ahorita Ada, que es importante, la jornada laboral, y lo vamos a hacer rapidito para entrar entonces en el aprender a realizar el cálculo de las horas extras. Jornada laboral. La jornada de trabajo es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado. Se contabiliza por el número de horas que el empleado ha de desempeñar para desarrollar su actividad laboral dentro del periodo de tiempo de que se trate, días, semanas o años. O sea que la jornada de trabajo, dentro del quehacer de toda empresa, existen ocasiones en las que los trabajadores deben realizar horas extra. Es decir, que deben laborar más allá de su horario normal de trabajo, debido a alguna situación extraordinaria. Tal como sucede con todas las otras áreas del trabajo dentro del país, la ley dominicana rige también lo referente a las horas extras. En el Código de Trabajo se detallan las normas a seguir en cuanto al pago de las horas extras en República Dominicana. Vamos a explicar cuáles son dichas normas y cómo se calcula el pago de horas extras en República Dominicana. Un valiente que me ayude a leer, por favor. Pedro, muy bien. Bien, dice, para empezar, como sabes, dentro de cada empresa hay un horario de trabajo regular que debe cumplir.
A este tiempo se le conoce como jornada ordinaria. Cualquier tiempo que se salga de dicho horario se considera como horas extraordinarias u horas extra en República Dominicana. Primero veamos cuánto deben durar las jornadas regulares. Tipos de jornada de trabajo. Déjelo ahí, vamos a Según ver. Otra persona que me ayude. Osmarlin. Según el artículo 147 del Código de Trabajo, la duración de la jornada de trabajo se determina en tu contrato, pero no puede ser más de 8 horas diarias ni 44 a la semana. Cada jornada semanal termina a mediodía el sábado, es decir, que sábado en la tarde y domingo todo el día se consideran de descanso. Sin embargo, dependiendo del tipo de empresa o del servicio que brinden, el Ministerio de Trabajo puede disponer que la jornada semanal termine en una hora diferente. ¿Eso se entendió? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Pregunta sobre esto? ¿Ninguna? Si yo le digo a Yarixa, a Natalia, a Martina, a Lady, a Esther, ¿cuánto dura una jornada diaria de trabajo? Me podrían contestar levantando las manos cualquiera de las personas que mencioné. Yo no mencioné ni a Martina ni a Ada. Martina, dígamelo. Normalmente una jornada de trabajo en un día dura 8 horas, creo. Eso es lo que acaba de leer Osmali. Muchas gracias, Martina. Excelente, así mismo es. Decimos, dice que el artículo 147 del Código de Trabajo, la duración de la jornada de trabajo se determina en tu contrato, pero no puede ser de más de 8 horas diarias. Y en la semana, ¿cuál es el tope de la jornada? 44. 44 horas a la semana. Mire, hago hincapié en las 8 horas diarias porque eso lo vamos a trabajar ahora y tenemos que saber cuál es la jornada diaria. Esa es la jornada normal. Eso no quiere decir que en algunas ocasiones eso no varía, pero lo vamos a seguir mirando. Gracias a los que participaron, Martina, Pedro, excelente. Maestra, una pregunta. Sí, puede hacerla. Yo conozco a una joven que ella laboraba en una empresa donde ellos ofrecían, la cual ofrecía servicios de comida. Entonces, el horario era, ella trabajaba de lunes a sábado, de 8 a 7 de la noche. Entonces, lo primero es que cuando a ella la contrataron, no le dieron, o sea, no, la empresa no tenía esa formalidad de contratos y ese tipo de cosas. Entonces, ella iba un día a la semana, o sea, ella iba los sábados a la universidad y ella dijo como que, yo voy a la universidad los sábados. Entonces, ellos le dijeron en ningún momento, ellos le habían dicho que ella tenía que trabajar los domingos. Entonces, ellos le dijeron como que, no, como tú vas a la universidad, entonces tú tienes que reponer ese día y venir a trabajar el domingo hasta el mediodía. Eso no está mal. Ustedes lo saben que sí. Pero no vamos a entrar en ese tipo de debate porque estamos grabando la clase y después nos sancionan los videos. Claro que está. Ya con el conocimiento que ustedes están leyendo aquí, ustedes saben deducir. Y eso lo vamos ahorita lo vamos a debatir
cuando yo pare este video para hacer el otro video de la práctica. Bien. Dice, esto será en acuerdo con las empresas interesadas. Si se trata de trabajos peligrosos o en condiciones insalubres, el máximo de horas diarias es de 6 horas. Ese otro asunto. Y 36 semanales. Desde luego, la reducción en la jornada no implica reducción en el salario. Aquí el Código de Trabajo habla de trabajos peligrosos. Pero los trabajos peligrosos no lo determina Dignelia, no lo determina, sino que lo determina, es determinado a través del Ministerio de Trabajo. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pero un electricista es un trabajo peligroso. El Ministerio de Trabajo reconoce como trabajos peligrosos los trabajos de mina, de excavaciones, así mismo excavaciones en mina, con algunos productos químicos. Yo recuerdo que trabajaba en una empresa y había en el departamento de lavandería, se hacía un procedimiento y ese joven no podía trabajar haciendo ese procedimiento más de 4 horas, por lo peligroso del procedimiento. Entonces, eran unos pantalones especiales, pero de esos pantalones se sacaba poca producción por esa variante, porque era un trabajo peligroso y eran unos químicos muy fuertes. Aunque se le ponía la mascarilla adecuada que tenía que llevar para él hacer ese trabajo, pero por la peligrosidad no se dejaba más de 4 horas trabajando continuamente en ese trabajo. Si no es la pregunta de Osmaile, que la vamos a discutir ahorita, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos, que no sea de irregularidades en los horarios? ¿Preguntas? Seguimos, jóvenes. Vamos a ver ahora, las jornadas laborales pueden ser de 3 tipos. Paola, diurna. Sí, dígame. Léame, por favor. Ok. Pueden ser de 3 tipos. Diurna, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Nocturna, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Y mixta, que es la que tiene horas en jornada diurna y nocturna. Siempre y cuando las nocturnas no sean más de 3. De lo contrario, se considerará toda nocturna. Muy bien. Esa parte se entendió, jóvenes. Yo les voy a hacer una pregunta ahora. Si un trabajador inicia sus labores a las 6 de la tarde, por ejemplo, los vigilantes, y eso le llaman jornada intermitente, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Cómo se considera esa jornada? ¿Diurna, nocturna o mixta? Levantando las manos. Yarixa. Mixta. Muy bien, Ada. Precisamente iba a decir mixta, maestra. ¿Quién más? Osmalin, Paola, ¿cómo se consideran esa jornada? Pedro. Mixta. Sí, serían Horas mixtas nocturnas. porque inicia a las 6 de la tarde, usted dijo, ¿verdad? Inicia a las 6 de la tarde y su jornada termina a las 6 de la mañana. Vamos a leer el slide. Quiero que ustedes me reflexionen. Pedro, léalo completo. Léalo la mixta, léala. Ok.
la mixta, la que tiene horas en jornada diurna, o sea, la mañana, y nocturna, siempre y cuando las nocturnas no sean más de más de 3 horas. más de 3 horas, de lo contrario se considera toda nocturna. ¿Cómo es la jornada ahora? Nocturna. ¿Se entendió? Sí. Cuando usted estaba leyendo, Pedro, usted dijo, léame la diurna. La diurna, de 7 a.m. a 9 p.m. Miren, ahorita Ada explicó muy claro, y qué bueno que que llegamos aquí. Cuando un trabajador, ella tenía que marcarle las horas después de las 9 de la noche, como horas nocturnas. Y es cuando ella marcaba esto, tenemos que tener este conocimiento que yo estoy explicando aquí. Yo puedo trabajar en una empresa, ingresar a las 8 de la mañana a trabajar y salir a las 8 de la noche. Yo trabajé una jornada con horas extras, ¿cierto? Pero no trabajé horas nocturnas. Maestra, ¿por qué usted dice que no trabajó horas nocturnas? Porque el Código de Trabajo establece que la jornada nocturna inicia a las 9 de la noche. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Sí, maestra. Entonces, ¿por qué? Porque el Código de Trabajo también establece que las horas nocturnas se pagan un 15% por encima de la hora normal. 15% por encima de la hora normal. Esto que estamos viendo aquí ya es un poquito más amplio. Yo le voy a mandar este material, que es un paso a paso. Le voy a mandar el material para que lo sigan socializando, ¿eh? Es un material muy bueno y cualquier cosa que ustedes no entiendan de esto, de este material, me la pueden escribir en el chat para no hacer tan extensa la sección. Pero sí, en este paso a paso de cómo calcular las horas extras, se los voy a explicar y así queda grabado en este video. O ustedes ¿qué les digo? Ok, miren aquí, yo les traje un ejemplo. Esto es lo que yo le dije ahora, que las horas nocturnas se pagan por un 15% por encima. Y las horas extras en República Dominicana, según el artículo 203, se paga con un 35% por encima de la hora normal. Ahora vamos a verlo en un ejemplo práctico, cómo nosotros determinamos las horas extras. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, vamos a hacerlo rapidito que estamos concluyendo. Dice, el señor José Reyes, cédula, devenga un salario mensual de 35,000 pesos. Trabajó 12 horas extra y le dieron 1,500 por comisiones e incentivos. Determine su neto a cobrar. Nosotros vamos a determinar aquí las horas extras. ¿Cómo yo calculo las horas extras? ¿Cuántas horas extras dijo que trabajó? 12. 12. Muy bien. 12. 12 horas, excelente. Entonces, yo voy a tomar el salario base. ¿Cuál fue el salario base?
35,000. Yo voy a tomar esos 35,000 y lo voy a dividir entre 23.83. Maestra, ¿de dónde sale ese 23.83? El 23.83 es una constante. Son los días promedios laborales que trabajamos en un mes. Me explico. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ada, ¿me puede leer esto? Sí, maestra. Un año tiene 52 semanas, 365 días, 7 días. Entre 7. Entre 7, perdón. 52 semanas por 5.5 días es igual a 286 días. Entre 12 meses, que es igual a 23.83 días laborables promedio. Le quise poner esto para que ustedes vean de dónde sale el 23.83. Y usted me dice, maestra, ¿cómo yo sé que tiene 52 semanas? Bueno, si usted los 365 días del año lo divide entre los 7 días que tiene una semana, le va a dar 52 semanas. Por 5.5 días, estamos hablando de lunes a viernes, tenemos 5 días laborables y el mediodía del sábado. Recuerdan que ya lo vimos en los slides de pasados. Entonces, la ley dice que debemos trabajar 5 días y medio. Eso nos da 286 días. Si lo divido entre 12 meses, me va a dar el 23.83. Son los días laborables promedio que trabaja, que un trabajador labora en el mes. Un mes tiene 30 días. Como no trabajamos los 30 días, entonces es entre 23.83. Ahora sí se entendió. Alfonso, ¿comprendimos de dónde vienen los 23.83? Hola. Sí, maestra. Ok, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí. Sí. Sí, maestra, la estoy escuchando. Entonces, cuando yo divido mi salario entre 23.83, el resultado es lo que yo gano diario. ¿Cómo lo analizo? Vamos a analizar que Ada gana un salario de 35,000 pesos en el mes. Entonces, diario, ¿cuánto gana Ada? Dígamelo usted mismo, Ada, ¿cuánto gana ahí? Ay, maestra, repita que estaba haciendo otra cosa, discúlpeme. Ok, no hay problema. Esther, ¿cuánto gana Ada diario? Maestra, ahí dice que se divide los 35,000 entre 23.83, que da un total de 1,468.73. Excelente. Entonces, se analiza que el salario diario de Ada es 1,468,73. Para yo determinar el salario por hora, yo voy a dividir 1,468,73 entre 8 horas y me va a dar 183.59. ¿Cómo yo analizo eso? Un trabajador, un colaborador que devenga un salario mensual de 35,000 pesos, su salario por hora es de 183,59. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Maestro. Sí, maestro. Ahora bien, este salario por hora es importante determinarlo para yo poder aplicar el precio por horas extra. Y yo digo 183,59 por el 35% que dice la ley que se le debe aplicar un 35%
por encima del salario, del precio del salario de su hora normal, me va a dar 64,26. A ese 64,26 le sumo el salario por hora y entonces el precio por horas extra, en este caso del ejemplo que estamos guiando, es de 247,85. Se analiza que toda hora extra que trabaje un colaborador, en este caso pusimos el ejemplo de Ada, toda hora extra que Ada trabaje se le debe pagar a 247,85. Perdón, toda hora extra o fracción de hora se le debe pagar a 247,85. Otra forma fácil es 183,59, que esa es la que más utilizamos para determinar el salario por el precio por el salario de horas extra. 183,59 por 1,35 me va a dar lo mismo. En vez de hacerlo por el 0,35 y luego sumarlo, lo hacemos de una forma directa. El por ciento que aquí se debe visualizar, lo ponemos aquí adelante, que simula el 1,35. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunta. Entonces, yo sé que están cansados ya. En el caso de las que Ada, en este caso del ejemplo, del trabajador que trabajó 12 horas, voy a multiplicar esas 12 horas extra por el precio de horas extra, que es este, jóvenes, es este. Y me va a dar lo que ese trabajador va a devengar por esas 12 horas extra, que en este caso son 2.974,20. Tengo una mano levantada. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Maestra, yo quería preguntarle de dónde sale el 0,35. Sí, no sé si fue que me perdí. No hay problema, para eso estamos aquí. Estos encuentros son así mismo para socializar y no se me queden con duda. Excelente. Miren, el Código de Trabajo establece que las horas extras se deben pagar por un 35% por encima del precio de la hora normal. Mírenlo aquí, lo estaba buscando. Y eso lo tenemos en el artículo 203. Por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de la jornada y hasta 68 horas por semana, con un aumento no menor de 35% sobre el valor de la hora normal. Quiere decir que si usted como empresario quiere pagar las horas extras a un 40%, no pasa nada. De hecho, hay empresas que la pagan más cara para incentivar a sus trabajadores a trabajar las horas extras. No pasa nada. Ahora, debajo del 35% es que usted no la debe pagar. ¿Se entendió? ¿Contestaba su pregunta, joven? Sí, maestra. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para saber si usted va a mandar el video, maestra. Sí, en cuanto se cargue, porque eso dura un tiempecito para cargar. Y este material que ustedes no lo tienen en plataforma, este es un resumen muy detallado ahí, como un paso a paso para que ustedes puedan, con solo estudiarlo, saber trabajar las horas extras. ¿Alguna otra pregunta? Es todo por hoy, lo vamos a dejar
en el día de hoy para no saturarnos de tantas informaciones. Jóvenes, en síntesis, déjame buscar la síntesis, que aquí está bonita esta síntesis. En síntesis, podemos decir que toda hora extra debe estar autorizada y que se debe llevar un registro. De este modo, siempre sabrás cuánto debes pagar. Las horas extra son una buena forma de ganar un dinero adicional en el mes. A la vez ayuda a la empresa a superar situaciones extraordinarias de trabajo. Sin embargo, esto no debe convertirse en algo permanente. Es obligación del empleador contratar al personal de planta que haga falta para cumplir el trabajo dentro de las jornadas normales. De ese modo se garantiza un horario justo y tiempo para la familia.